Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: El poder del Evangelio. Título de la semana: Dios nos llama a su reino y gloria. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Martes: probados y aprobados para servir a Dios. Leer con oración. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 2:4. Hoy veremos algunos puntos relevantes del mensaje de esta semana. Pablo dijo: porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño. Primera de Tesalonicenses 2:3. Este versículo desvenda el corazón de Pablo, pues él afirma que no exhortaba a los hermanos con segundas intenciones. El error al que se refiere es a la meta y a las razones por las cuales las cosas son hechas. La impureza se refiere a la motivación y el engaño está relacionado con el medio, el método usado para alcanzar algo, e implica astucia y malicia, es decir, es un procedimiento fraudulento. La conducta de Pablo no tenía como objetivo sacar provecho personal. Sus motivaciones no eran impuras y los medios que utilizaba eran legítimos. Hay otro pasaje que confirma las palabras del apóstol, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia. Segunda de Corintios 4, 1, 2a. Pablo prosigue: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera Tesalonicenses 2:4. La palabra aprobados en griego es dokimazo, que significa ser probado o ser examinado. Esta expresión es utilizada para probar la pureza de los metales, para saber si una moneda es genuina o adulterada por la mezcla de otros metales. En la actualidad, Dios ha usado la pandemia del COVID-19 para probarnos, para probar nuestro corazón. Todo aquello por lo que hemos pasado ha sido un test para nuestro corazón, incluso el aislamiento social. Puesto que estamos cerca del tiempo del fin, el Señor está probando o reprobando a sus hijos con su sello. Él nos examina para detectar las impurezas de nuestro corazón, porque necesitamos ser purificados para ser aprobados por Dios, con el propósito de confiarnos el Evangelio. ¡Oh Señor Jesús! El término dokimos tiene la misma raíz que dokimazo, el cual encontramos en este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Tesalonicenses 2:15a. Esta segunda expresión se refiere a aquel que fue aprobado. Querido lector, que seamos obreros aprobados por Dios para servir a Dios en su ejército. Necesitamos ser aprobados y por esa razón somos probados constantemente. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Estamos comprometidos y enfocados? ¿Cuál es nuestra motivación al alistarnos en el ejército de Dios? Esas preguntas son para reflexionar. Para estar más aclarados con respecto a estos términos usados por Pablo, consideremos el contexto de la época. Las monedas eran producidas con metales valiosos, como el oro y la plata, que eran derretidos y puestos en moldes apropiados. Cada moneda tenía un peso específico conforme a su valor. Luego las monedas eran pulidas para facilitar su manipulación y puestas en uso. Puesto que eran usadas en el comercio, algunas personas malintencionadas cortaban pequeñas capas del metal de las monedas para adulterarlas. Ese asunto fue tan serio en aquella época que en Atenas, en un siglo, se decretaron 80 leyes que prohibían esa práctica. El término dokimos designaba a hombres honestos que se rehusaban a negociar usando monedas adulteradas, los cuales eran llamados por el pueblo dokimos o aprobados.
¿Cómo Dios nos ve hoy? ¿Somos aprobados a tal punto de que Él nos confíe el Evangelio? Necesitamos estar delante de Dios con temor y temblor para que, como Él nos examine, vea si hay en nosotros algo impuro. ¿Y cómo podemos saber si somos o no aprobados por Dios? La respuesta está en el hecho de que Dios nos confíe o no el Evangelio. Por tanto, hoy vimos cómo es el vivir y el proceder de alguien llamado por Dios, sin error, engaño, impureza y astucia. Que el Señor nos purifique para que le seamos útiles.